¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hoy, jueves 18 de junio, ya casi entrando en el invierno y acá en Buenos Aires se está haciendo sentir. Bueno, se dio el tan anunciado y dilatado acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos. Eh, Como nosotros veníamos anunciando, y como anunciamos desde el inicio de la guerra, Estados Unidos no iba a ser el vencedor. Y más allá de los diálogos que dio Trump, Estados Unidos perdió esta guerra, pero en varios frentes. A ver, lo que está a la vista es que antes de iniciarse el estrecho estaba abierto y nadie pagaba un peaje. Hoy se reabre, pero con un peaje que va a cobrar Irán. El tema del uranio, ya el acuerdo que había hecho en su momento Obama y después Biden, es exactamente lo mismo, o sea que en ese punto no tuvo ningún triunfo para esgrimir Estados Unidos. Todo por el contrario, o sea, se volvió a lo que estaba. Ahora, eso sí, desde los años 1980 que Irán tiene restricciones a sus exportaciones de petróleo y en este acuerdo esas ya quedan sin rigor. Por otro lado, le liberan una deuda que había de una retención que tenían de 24.000 millones de dólares, que Estados Unidos lo que planteó es que ellos no la van a pagar, que la van a pagar los países del Golfo. Claramente lo va a pagar Estados Unidos. Y por otro lado, le van a abonar un resarcimiento por los ataques que le hicieron de 300.000 millones de dólares. Si nosotros tomamos en cuenta que el PBI de Irán es de 600.000 millones de dólares, bueno, claramente va a ser una inyección de dinero importante para la reconstrucción del país y para la reconstrucción de su economía. Por otro lado, en todo lo que fue los países del Golfo, Estados Unidos vio cómo sus bases fueron detonadas y hubo un corrimiento, y donde lo que también se acordó es que Estados Unidos no incremente su posición dentro de lo que es Oriente Medio. Así que, a ver, claramente vos tenés que un país salió totalmente debilitado y tiene que pagar costas y demás, y el otro que salió claramente fortalecido, pero no solamente en la parte económica o en la parte propiamente de la guerra. Su posición política dentro del esquema que se dio en Medio Oriente lo posiciona hoy a Irán como la potencia predominante en ese teatro, desplazando claramente a Israel. Por otro lado, hace 2 días hubo un tema que nosotros ya lo habíamos comentado en los programas anteriores, que tenía que ver con las alturas del Golán, con el retiro de la ONU, con el avance sobre esas posiciones de los sirios. Bueno, lo que pasó hace 2 días fue importante porque, si bien cuando empezó el retiro de las fuerzas de paz, había Siria
avanzado sobre eso, era algo como más bien político de posicionamiento. Bueno, hace 2 días dejó de ser una cuestión netamente estratégica y como para empezar una diplomacia, para mandar a 2.000 tropas totalmente equipadas con lo último que tenía el país en lo que hace armamento ruso. Bueno, todo eso ya se está instalando en la zona. Y el tema de estar instalados ahí con una fuerza de defensa-ataque es bastante peligroso para la defensa de Israel. Tiene 2 puntos que son importantes. Primero, que las alturas del Golán dominan un territorio para poder ser atacado más libremente, y por otro lado el tema de la entrada de agua potable a Israel. Son 2 temas que complican mucho, y por otro lado le abre otro frente a Israel, donde al haber perdido toda su soporte logístico de abastecimiento de pertrechos y de comunicación de tropas, en lo que es el norte del Líbano están siendo corridos a dronazo limpio, a misilazos limpios y con muchas pérdidas humanas. Con lo cual, la situación de Israel hoy quedó totalmente debilitada en la región. Y esto, a su vez, trajo que Arabia Saudita, que históricamente fue uno de los soportes más importantes de Estados Unidos en la región, en el día de ayer también pegó un vuelco diplomático y ya no es tan cerradamente alineado a Estados Unidos. Empezó a negociar con China, empezó a negociar de otra manera para cobrar con yuanes, con lo cual el debilitamiento del dólar ya dentro de toda esta ecuación termina siendo un tema no menor. Ahora bien, uno se pregunta por qué entonces fue esta guerra, qué sentido tuvo. Lo que quedó claro es que lo que se buscaba eran 2 cosas. Primero, generar un fraccionamiento de Irán, darle un espacio a los kurdos y a otras etnias que estaban purgando por tener su posición, de esa manera fragmentarlo y quedarse con las riquezas de Irán. Por otro lado, fue una medida de tomarle el nivel de aceite a China. ¿En qué sentido tiene que ver esto? Varios países publican la cantidad de reservas de petróleo que acumulan. China no lo hacía, había una estimación de cuál sería las reservas con las que contaría China en caso de que pasara algo como lo que pasó acá en esta guerra. Y la gran sorpresa que se llevó Estados Unidos es que las reservas que tenía China acumuladas son muchísimo mayor de las que preveía. De hecho, este conflicto de estirarse iba a dejar primero a Estados Unidos sin reservas, o sea, consumiendo sus reservas, que a China. Con lo cual, esto tenía que ver también con una visión de qué pasaría si China avanzaba sobre Taiwán. O sea, las medidas que se iban a tomar iban a ser una mezcla de lo que
tomaron contra Rusia y lo que estaban tomando contra Irán. Bueno, falló las previsiones, hoy se sabe que las reservas chinas son mucho mayor, entonces la derrota de Estados Unidos fue por todos los frentes. Ahora hay que ver qué va a pasar dentro de la política interna de Estados Unidos, porque una derrota siempre alguien la tiene que pagar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros le veníamos anunciando de que la situación de Trump se iba a debilitar mucho antes de las elecciones de noviembre. Una vez estabilizado el terreno político con esta guerra terminada, bueno, hay que ver qué es lo que sucede con Trump. No se lo querían cargar antes de que terminara la guerra. Ahora la guerra teóricamente terminó porque también ya varias veces anunciaba la tregua y tras cartón Estados Unidos atacaba. Pero es muy factible que al presidente norteamericano antes de las elecciones se lo cargue y asuma el vicepresidente. De lo que respecta a su estado de salud, bueno, ya empezaron a mandar información de que lo veían con un deterioro cognitivo, así que, o sea, cuando empiezan a hablar de esa manera, y bueno, es muy probable que le bajen el pulgar en cualquier momento. En lo que respecta a la guerra rusa-ucraniana, bueno, Kiev siguió sufriendo bombardeos intensos. No creo que dure mucho también esa guerra. No tienen como, más allá de que Rusia no quiere terminarla, no creo que dé para mucho más. No por Rusia, sino por Ucrania. Porque Rusia en esta situación aparentemente se siente cómoda y esta guerra le sigue sirviendo. Bueno, los ucranianos ya no tienen nervio como para seguirla y Europa ya se dio cuenta que no puede ganarla y que termina siendo un debilitamiento mayor de sus economías para algo que no tiene sentido. Eso más o menos lo que pasó. Después empezó el Mundial. Hubo algo muy interesante que pasó ayer. La FIFA anunció que en las conferencias de prensa se tenía que hablar en inglés. Y me pareció muy interesante lo de la presidenta de México, que viene demostrando un liderazgo envidiable, sobre todo para nosotros, para los argentinos. Salió a criticar a la FIFA que ellos como país organizador y que no podía ser que en su país las conferencias de prensa no se permita hablar en castellano. Así que salió a refutarlo con muy clara en sus expresiones. A ver, lo del presidente de la FIFA es un papelón tras otro. Días pasados fue muy interesante cuando fue a visitar en el vestuario al equipo iraní, donde dio un discurso, unas palabras realmente de una idiotez que no podríamos decir que nosotros no la escuchamos nunca, porque las escuchamos permanentemente de nuestro presidente, pero se podía dar la mano y podían salir juntos a tomar algo, ¿no?
donde el director técnico de Irán pidió la palabra y con mucha diplomacia, con la diplomacia que la FIFA no tiene, le dijo lo que estaban viviendo. El calvario a lo que lo estaban llevando los organizadores, que claramente los organizadores tendría que ser la FIFA, pero no, es Estados Unidos. Así que después el Mundial se está desarrollando recién en su primera etapa, de manera, digamos, que normal para lo que es algo organizado por este régimen norteamericano. Bueno, ahora tenemos que entrar acá en lo que pasó en nuestro país. Lo de Adorni ya no tiene vuelta atrás. El gobierno, más allá de la controversia que hay interna de desplazarlo, sigue el presidente y la hermana tratando de sostenerlo. No se sabe por qué, ni nadie se puede explicar por qué, qué es lo que tienen miedo de que pueda decir este muchacho cuando lo echen, o cuando pierda la protección del gobierno, que puede salir a luz en un juicio. O bien seguir tapando el saqueo que están haciendo al país con el caso Adorni, que entre el caso Adorni y el Mundial están pasando elefantes, pero a carrera sostenida por delante de todo. El RI 3, 2, que están anunciando, Super RI, no sé qué, es un saqueo permanente y una entrega por 30 años de los recursos del país, y que a su vez va a limitar a varios gobiernos. Hay que ver qué sucede con los diputados y senadores, porque tienen que votarlo, ¿no? Ahora, el problema es que estos muchachos han sido tantas veces comprados que tienen cantidad de carpetas para tenerle encima y que sigan votando cualquier cosa. Porque el nivel de corrupción no termina en Adorni, ni empieza en Adorni. Todos estos muchachos son unos corruptos. Los que están hoy en el poder es lo peor que le pasó a nuestro país en todos los años que tiene desde la independencia. Miren que pasaron jodidos, ¿no? Pero esto, ignorancia, estupidez, falta de escrúpulos, esto, todos los casilleros lo llenan con porquería. Los veo la semana que viene. Gracias.